Veremos ahora lo que significa el punto de retos de la empresa familiar. Dentro de retos de la empresa familiar tenemos como punto número 1, es el más usual entre todas las empresas familiares y entre todos aquellos que conducen las empresas familiares. Es básicamente es uno de los puntos muy sensibles dentro de lo que significa la conducción y la toma de decisiones de las empresas familiares. Este punto dice que debemos aprender a separar los asuntos de negocios y los asuntos familiares. Reto muy difícil, indudablemente, para usted, amigo emprendedor. Es un reto muy usual. Básicamente, entre todos los retos que tiene una organización, es el reto quizá más difícil, el saber que nosotros dentro de una organización podemos tener familiares, sin embargo debemos tener claro lo que significa las decisiones de tipo de negocios y decisiones que son estrictamente de tipo de negocios. Decisiones que son estrictamente de negocios y decisiones que son estrictamente familiares. Entonces, el separar estos dos asuntos, tanto de negocios como de familiares, requiere de mucha astucia, requiere de mucho temple, básicamente, desde el punto de vista de aquellos que conducen un negocio, porque no es fácil tomar una decisión dentro de una empresa y al mismo tiempo teniendo como consecuencia quizás el entorno familiar. Entonces, sin esta concepción, en realidad estaremos en una permanente confusión. Si no tenemos claro el negocio por una parte y la familia por otra parte, entonces entraremos en una situación de confusión, entraremos en un laberinto sin salida en realidad. Y además de ello también debemos tener claro que en esta parte existe un conflicto de intereses. El conflicto de intereses dificulta mucho el proceso de una organización, dificulta mucho la toma de decisiones en una organización. Los conflictos de intereses suelen darse muy a seguido y son muy continuos dentro de la empresa familiar. En general, ello va a ayudar, el que nosotros tengamos conflictos de interés y que sepamos resolverlos, van a ayudar mucho a que en realidad podamos tener mayor claridad dentro de lo que significan las decisiones que vamos a tomar en una organización, en nuestra organización. Entonces, la clave está aquí, amigo emprendedor, en que usted pueda entender, pueda saber que el tomar decisiones desde el ámbito de la empresa es totalmente diferente a tomar decisiones desde el ámbito de la familia. Son dos cosas que no van de la mano, son dos cosas que no tienen cierta relación, ningún tipo de relación. Entonces, si usted está dispuesto a tomar decisiones desde este punto de vista, amigo emprendedor, debe entender que estas dos cosas debe manejarlas de diferente lado, de diferente manera, y no inmiscuirlas en su negocio. Si usted no tiene claro este punto de separar los asuntos de negocio con los asuntos de la empresa, entonces no debería usted convocar como trabajador, como empleado, como colaborador a alguien que sea de su familia. No debería usted hacerlo. De lo contrario, entrará en una confusión, una tormentosa confusión, difícil de solucionar, difícil de llevar y difícil de conducir. Tenemos aquí el siguiente reto de la empresa familiar. El mismo es definir bien los roles. Es otra clave importante dentro de los retos de la empresa familiar, amigo emprendedor. Así como debemos tener claramente establecidos los roles, las políticas, las normas, las reglas dentro de una organización para el resto de nuestro personal, para nuestros colaboradores, también estos roles, funciones, normas políticas deben estar muy claramente establecidos para aquella persona o aquel colaborador o aquellos colaboradores que sean parte de nuestras familias, que tengan algún vínculo familiar con nosotros. Para ellos también esto debe estar muy claramente establecido, a fin de que puedan saber y entender y ajustarse a ello. Y sobre todo, actuar en función a los roles y políticas y normas que existen dentro de la organización como cualquier otro trabajador, como cualquier otro colaborador. Entonces, si está empezando usted un negocio, por ejemplo, lo más importante es definir bien los roles. Es una de las cosas claves. Si usted empieza un negocio o si tiene un negocio, pero empieza a contratar a colaboradores que tengan algún vínculo familiar con usted por un tema de repente de seguridad
o de cargo de confianza, sepa bien también que debe entender usted los roles que esta persona, los roles, las funciones y las normas que debe cumplir esta persona a pesar de ser su familiar, a fin de que no existan más allá de las simples relaciones familiares, problemas que puedan alterar el vínculo que usted tiene. Por ejemplo, en la familia existe un padre, es la cabeza de la familia. No por eso él debe ser la cabeza de la empresa. El padre de una familia, la cabeza de una familia, no debe ser por cabeza de la familia, debe ser la cabeza de la empresa. Eso es un concepto bastante errado, en realidad. No debería ser así. No necesariamente debe ser así, ¿no? La cabeza de la familia no necesariamente tiene que ser la cabeza de la empresa. La cabeza de la empresa tendrá que ser alguien que esté bien formado, bien capacitado. Tendrá que ser aquella persona que tenga las habilidades y competencias necesarias para poder llevar a los objetivos establecidos a la empresa. Siempre hay que buscar el mejor rol que uno puede desempeñar. Las funciones, las habilidades, las destrezas uno las adquiere. Y aquella persona que las tiene debe estar orientado hacia ello, ¿no? Debe buscar un mejor rol para ello. Debe tener un mejor rol para ello. El rol que pueda tener una persona dentro de una organización es el rol que se debe cumplir, es el rol que debe tener de por sí, que debe dominar, que debe respetar, aun cuando sea nuestra familia, cuando sea parte de nuestra familia esta persona. Entonces, no se olvide usted, amigo emprendedor, los roles, las funciones, las responsabilidades, las normas que debe cumplir dentro de una organización, estas deben ser plenamente establecidas dentro de una organización, mas no dentro de la familia. La familia es un entorno diferente, la empresa es un entorno totalmente distinto. En tercer punto, dentro de los retos de la empresa familiar, tenemos el avanzar progresivamente. Como en tantos otros ámbitos, se debe empezar de manera paulatina, progresivamente se debe ir avanzando, probando, aprendiendo y adoptando aquellas herramientas y prácticas que mejor se vayan adaptando en cada caso concreto. Nadie tiene la clave del éxito, amigo emprendedor, grábese usted bien eso, nadie tiene la clave del éxito en una empresa. Las empresas todas, por más que sean del mismo rubro, todas son diferentes. Todas tienen diferentes políticas, todas tienen diferentes normas, diferentes reglas. Todas trabajan de manera diferente. Todas son corporativamente diferentes también. Entonces, el avanzar progresivamente en general tiene que ver específicamente con que la empresa en general entienda, aprenda que cada una de las cosas que haga básicamente tienen que ser producto de un constante aprendizaje, tienen que ser producto de un constante entrenamiento. Como nada está escrito dentro de una organización, entonces debemos ir aprendiendo, dejarnos llevar tal vez por nuestra intuición en algunas decisiones, que está comprobado es muy importante dentro de lo que significa decisiones empresariales, la intuición, como gran valor dentro de lo que significa el tomar decisiones acertadas dentro de una organización. Entonces, en general, el avanzar progresivamente, el desarrollar progresivamente la empresa tiene que ver con el ir aprendiendo día a día, el ir mejorando las cosas día a día, producto del aprendizaje, producto del entrenamiento. Nada, amigo emprendedor, nace por sí solo, sin que las personas no estén entrenadas, sin que las personas no estén habituadas a algo, o sin que las personas aún no hayan aprendido lo que deben hacer. Eso debemos tenerlo muy en claro también. Dentro de los retos de la empresa familiar, el avanzar progresivamente. Debe tener usted claro, amigo emprendedor, que una empresa nunca va a crecer de por sí sola. Nunca va a crecer bajo los altos estándares que usted le haya fijado. La empresa, como un niño, como cualquier otra persona, como un ser humano, va a crecer progresivamente. Va a ir desarrollando y pasando por todas las etapas progresivamente. Ninguna empresa crece o llega o inicia desde lo más bajo y brota o salta a lo más alto. Todas tienen un proceso y ese proceso es progresivo. Ese es un proceso en el cual inicia la empresa como incubadora tal vez, luego ya se introduce al mercado, luego empieza a desarrollarse, luego crece y finalmente pues puede declinar si es que no se toman las medidas y las alternativas necesarias para poder constantemente
encontrarnos en la etapa de crecimiento, que es en realidad lo que se debe hacer con toda empresa. Permanecer o hacerla permanecer en una etapa de crecimiento, más no hacer que esta empresa pueda llegar a la etapa de declive. Un cuarto punto de los retos de la empresa familiar también tiene que ver con el tema comunicación. El tema comunicación es fundamental con trabajadores que no tengan vínculo con nosotros y más aún con aquellos trabajadores que tengan vínculo con nosotros, con aquellos que tengan un vínculo familiar con nosotros. Con ellos hay que tener mucha más comunicación quizá, porque debemos dejar bien en claro lo que hemos mencionado hace un momento, que no hay ningún tipo de vínculo entre la empresa y la familia, tampoco que no existen roles para aquellos que son nuestros familiares, sino todo lo contrario. Entonces la buena comunicación debe venir por el tema de las reglas bien definidas, los estándares, las políticas corporativas bien definidas. Eso es lo más importante dentro de una organización. Hay que definir bien nuestras reglas, nuestras normas. Muchas reglas, por ejemplo, dentro de una organización tienen que ver con el tema de que no pueden existir de repente relaciones sentimentales dentro de una organización y finalmente las terminan habiendo. Entonces, esto, por ejemplo, forma parte de una regla que debe estar claramente establecida para las personas y por lo tanto también deben estar establecidos los límites, los parámetros y hasta cierto punto también los castigos, ¿por qué no? Los castigos para quienes infrinjan la ley. Un quinto punto dentro de los retos de la empresa familiar es el tema de la visión holística. La visión holística también es una parte fundamental e importante dentro de los retos de la empresa familiar. ¿Qué significa la visión holística? La visión holística es aquella que converge mucho en intereses y se trata de abordar, y es aquella donde se trata de abordar diferentes retos. Se necesita un cuidado, un equilibrio, básicamente, para gestionar asuntos de negocio, generalmente marcados por parámetros financieros, con aquellos de familia donde predominan cuestiones socioemocionales. En general, esta visión holística nos dice que debe haber un equilibrio para gestionar asuntos de negocio. Aquí nuevamente tenemos que hablar desde el punto de vista de no mezclar los asuntos de negocio y los asuntos familiares. Y cuando nos referimos en asunto de negocio, tiene que ver específicamente con no inmiscuir las emociones básicamente y los sentimientos familiares en las decisiones de la empresa. El no hacer eso, en general, tiene que ver con lo que significa la visión holística. La visión holística también tiene que ver con los intereses que se van a abordar, con los retos que se van a abordar y que no deben vincularse en absoluto con los sentimientos que tenga en general, que tenga usted, amigo emprendedor en general, con algún colaborador o trabajador con el cual guarde alguna relación familiar. Entonces, estos intereses y estos retos deben ser imparciales. Estos retos y estos intereses también deben ser intereses que no tengan absolutamente nada que ver con lo que significa el tema familiar. Sino todo lo contrario, estos intereses y estos retos deben ser pensados estrictamente en el ámbito empresarial, pensando solamente en el bienestar y en la mejoría de la organización, más no en el de la familia. El siguiente punto tiene que ver con contar con la ayuda en el proceso. ¿Debemos contar con ayuda en el proceso? Por supuesto que sí. La contribución de consejeros independientes es un valor añadido en general dentro de una organización. Consejeros independientes tiene que ver con el tema de personas que nos puedan asesorar, que nos puedan realizar, a las cuales podamos realizar algún tipo de consulta, es decir, aquellos consultores que nos pueden asesorar en el tema de empresa familiar, en el manejo y gestión de la misma, en la administración de la misma y sobre todo que nos pueden dar también consejos de cómo hacer o cómo deslindar entre la familia y el ámbito de la empresa. Entonces, estas personas nos pueden ayudar también a entender que estos dos conceptos, familia y empresa, son conceptos separados, son conceptos distintos, son conceptos que no deben relacionarse, que no deben vincularse. Son dos procesos en los cuales, a pesar de ser miembros de una familia, no debemos inmiscuir estos sentimientos,
no debemos inmiscuir estos sentimientos, no debemos inmiscuir tampoco estos sentimientos, estas emociones que son propias de la familia, no debemos inmiscuirlas con lo que significa el tema, básicamente, con lo que significa el tema laboral. De lo contrario, lo afectado aquí definitivamente van a ser las emociones, definitivamente van a ser nuestra actividad empresarial, definitivamente va a ser el crecimiento de la empresa, definitivamente va a ser la visión con la cual la empresa se quiere desarrollar. Definitivamente lo afectado aquí van a ser también las personas que no son parte de nuestra familia y que forman parte de los colaboradores de nuestra organización. Ellos también se van a ver afectados cuando ven privilegios con aquellos colaboradores que sí forman parte de nuestra familia. Ellos también se van a ver afectados con este tipo de decisiones y por lo tanto podríamos perder en general mucho valor dentro de aquel recurso humano que no es nuestra familia, que rinde y que indudablemente tal vez se ve afectado por las decisiones de tipo familiar, las decisiones de tipo familiar o las decisiones del negocio, inmiscuyendo a la familia, que en algunos momentos podemos tomar y que definitivamente van a generar incomodidades y molestias dentro de la organización. Crear una empresa es en sí un reto, pero levantar y mantener una empresa familiar requiere de un doble esfuerzo. Lo decía hace un momento, cuando empezamos la primera parte de nuestra unidad 4, decía que es difícil crear una empresa, es difícil mantener una empresa en el mercado, pero más difícil, amigo emprendedor, va a ser que usted haga lo mismo, es decir, crear y mantener una empresa de tipo familiar. Es el doble esfuerzo el que usted tiene que realizar, por lo que ya dijimos. En general, usted tiene que lidiar ahora con las decisiones que va a tomar básicamente pensando en la empresa, no en su familia, y las decisiones también que va a tomar y las consecuencias en las cuales pueden acarrear las decisiones que tome desde su empresa y que afecten indudablemente a su círculo familiar. Hacer negocios con la familia demanda de una mejor planeación para evitar inmiscuir sentimientos, para evitar inmiscuir también lo que significa las emociones y los lazos que pueden estancar los progresos del negocio. Por muchas razones y en muchas ocasiones se ha visto que los lazos familiares logran estancar negocios. Y también se ha visto que lazos de negocios luego logran estancar los lazos familiares. Viceversa. Hay una fuerte compenetración entre lo que significa empresa y familia. Están compenetrados indudablemente, sin embargo nosotros debemos aprender a poder romper esa compenetración que existe entre familia y empresa, para poder entonces empezar a distinguir y a entender que empresa y negocio son dos cosas totalmente diferentes, son dos cosas que tienen manejos diferentes, que deben tener una óptica diferente, que deben tener una visión diferente, un manejo diferente, una directiva diferente. Tenemos aquí un caso interesante que es el caso de la envasadora Majes. Esta envasadora, todos sabemos de la calidad nutricional de los productos nutricionales como son por ejemplo la kiwicha, pero no ha sido fácil impulsar el consumo de la kiwicha en la población. Había mucha gente hace algunos años que no consumía en absoluto kiwicha y por ello quizás se producía muy poco y además era uno de los productos de menor precio en el mercado. Un precio por debajo de cualquier otro producto alimenticio, ese producto estaba por debajo del precio de mercado. Y cualquier persona en general, incluso la de menores recursos económicos, para ellos era totalmente accesible este nutricional y alimenticio producto. Sin embargo, hace unos años, hace pocos años en realidad, cambió toda esta estructura y ahora ya tenemos una kiwicha de exportación básicamente. Tenemos también una kiwicha en general que además de ser de exportación ya ha incrementado sus precios, esta exportación ha hecho que los precios sean mucho más caros,
ha hecho que también que estos precios más caros sean llevados hacia otros continentes y hacia otro tipo de público objetivo. Indudablemente, esto ha traído como consecuencia que las personas de menores recursos económicos no puedan acceder en muchos casos a este nutricional producto. Entonces es en este caso donde el empresario fundador de la empresa Majes cuenta que la envasadora nació como producto de la salud, básicamente, de la alteración de la salud de uno de sus hijos, ya que en algún momento un problema de salud hizo que acudiese a un nosocomio para poder recibir la atención médica, para que su hijo pueda recibir la atención médica, y entonces fue que a partir de ahí un médico le dijo a este empresario, le dijo que el consumo de cereales era muy bueno para solucionar el problema de salud que tenía su hijo, en especial el consumo de kiwicha. Fue aquí entonces desde lo cual esta persona, este empresario, en forma práctica empezó a consumir cada vez con más cotidianidad, digamos, empezó a consumir el producto a través de jugos, en cuya elaboración combinaba la kiwicha con diversas frutas también. Es así entonces que en esta suerte de experimento de parte de este empresario para poder mejorar la salud de su hijo, nació una curiosa idea. Y la curiosa idea fue el tema de meter todos los ingredientes en una licuadora conjuntamente con la kiwicha. Entonces, a partir de ello, no dio resultado. Él vio que salió un producto, o el producto final era aquel producto que no tenía cierto gusto, básicamente, para otras personas. Entonces decidió probar nuevamente con otro tipo de preparación. Y entonces, en este caso, él, después de muchas pruebas, descubrió que retirando la fibra del jugo era mucho más apetecible el mismo. Entonces, a partir de aquí, con esta idea, después de muchas pruebas, se dio cuenta que había descubierto un nuevo producto y que había descubierto un nuevo negocio, en este caso la envasadora Majes. Entonces, se le dio primero, inicialmente, de manera indudable, se lo dio a probar a su hijo, para que éste le pudiera dar de alguna manera la aprobación, si es que en realidad a él le parecía un producto nutritivo, un producto refrescante, un producto sustancialmente permitido para su salud. Y así que su hijo, a partir del consumo de este extracto, digámoslo así, empezó a mejorar sus condiciones de salud. Y además, sobre todo, con un producto que era muy gustoso, que no era un producto, llámese un jarabe de repente, como cualquiera de nosotros en algún momento hemos probado y también hemos alejado de nuestras manos, ya que muchos de ellos son amargos o de repente incoloros, insaboros, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, él había descubierto a partir de la preparación de una mezcla de diferentes cereales conjuntamente con la kiwicha y otras frutas, descubrió un nuevo producto sin la fibra que este jugo tenía. Descubrió un nuevo producto el cual podría ser vendido y podría ser interesante para un determinado público objetivo. Entonces, ahora el reto era pensar cómo llegar al resto de familias, lo que había funcionado para su hijo a partir de este nuevo producto que se había implementado, a partir de este producto que había probado este emprendedor. No necesariamente este producto tenía que funcionar o tendría que funcionar también para otras familias. Entonces ahí empezó una disyuntiva para él, para este emprendedor, porque la lógica era clara. Si funciona para una persona, si funciona para mi hijo, si funciona para otra persona con la cual yo tengo mucha cercanía, no necesariamente tiene que funcionar para el resto. Entonces esa era la disyuntiva. ¿Qué quiere el resto? ¿Qué más podría agregarle para que el resto pueda aceptarlo? Entonces fue que decidió crear la empresa envasadora Majes. A partir de ahí, entonces, en el año 2000, el proyecto era desarrollar jugos con alto contenido nutricional
y de buena aceptación para el público, en especial para el público objetivo de los niños. En agosto entonces del año 2000, la Asociación de Kiwicheros de Majes realizó un concurso sobre posibles usos de la kiwicha. Y debido a que tuvieron un excedente en producción, entonces se almacenaron algunas toneladas de kiwicha, lo cual no se encontraba suficiente en el mercado. Por lo cual entonces decidieron participar en un concurso, en este concurso básicamente que organizaba el Ministerio de Agricultura, ya que tenían un excedente en producción de kiwicha. Decidieron participar en este concurso y no solo ganaron, sino también que toda persona que probaba el producto se quedaba encantada del mismo y quería mucho más, quería comprar el producto, quería decidirse por la compra de este, indudablemente, de una manera rápida. Entonces esa experiencia de alguna manera reafirmó el potencial de la kiwicha y el potencial de este nuevo producto que la envasadora Majes producía. Fue así entonces que, con el objetivo de tener un producto de buena calidad y sabor, que además, al ser envasado, pudiera tener vida relativamente prolongada en el mercado, o sea, no querían ellos en absoluto, la gente envasadora de la empresa envasadora Majes no querían en absoluto una vida corta de parte de su empresa, no querían una vida corta de su empresa, querían una empresa para toda la vida, querían una empresa prolongada de por sí. Entonces buscaron un ingeniero alimentario de industrias alimentarias y un ingeniero biólogo. Este biólogo le asesoraron básicamente en algunas características básicas y los procesos de producción también que debería tener este producto. Las diferentes pruebas y estudios realizados para conseguir un producto que pudieran colocar en el mercado, y demoraron para ello un periodo estándar, un periodo aproximado de cerca de un año. Con todas estas pruebas ya de especialistas, de personas profesionales más nutridas en el tema, entonces finalmente en junio de 2001 colocan sus productos en la tienda de Majes, el cual tiene rápida acogida. La forma de la presentación había de 1/4 litro, tenían presentación también, tiempo después sacaron su presentación de 1 litro, y pensando en el consumo de un niño, decidieron sacar también para ese público objetivo y por supuesto para el público objetivo de las familias también. Entonces, la meta inmediata era colocar definitivamente el producto en el mercado regional. Esa era la meta más inmediata que tenía Envasadora Majes. Colocar en el mercado regional de la ciudad de Arequipa este producto. Posteriormente, su meta y su objetivo estaba también después de 5 meses, llegar a entrar a la ciudad de Arequipa, cosa que lograron. Sin embargo, tuvieron que hacer muchas actividades de degustación para captar público, como muchos de nosotros emprendedores empezamos a captar clientes a partir de asistencia a ferias, asistencia a eventos que nos van a dar ciertamente de alguna manera exposición frente al público. Nos va a empezar a desarrollar, a partir de ahí vamos a empezar a desarrollar, a consolidar, a estructurar una base de datos que nos pueda servir para poder empezar a vender nuestros productos y llegar a nuestros clientes. Entonces, en este caso, la empresa tenía doble reto. Por un lado, exponerse ante el público al cual quería conquistar y al cual quería atraer, y por el otro lado tenía el tema de que mucha gente en Arequipa desconocía lo que era la kiwicha, desconocía qué significaba la kiwicha, cuál es el producto de la kiwicha, qué nutrientes tiene la kiwicha, qué aportes nutricionales da la kiwicha. Desconocían mucho sobre la kiwicha, entonces era doble la labor, doble el trabajo que esta empresa Envasadora Majes tenía que realizar. Vuelvo a repetir, desde un lado el tema de la kiwicha, del conocimiento de la kiwicha, y desde el otro lado el conocimiento también de la empresa que recién estaba saliendo del mercado. En el esfuerzo por colocar su producto en Arequipa, se les ocurrió tener mucho que ver, se les ocurrió encontrar un nuevo público objetivo, canalizarse por un nuevo público objetivo como son los jóvenes, los estudiantes y universitarios, ¿no? A ellos apostaban básicamente, y pensaron también en sacar su botella de medio litro con tapa a presión en vez de la tradicional tapa
taparrosca, digamos, ¿no? Básicamente, de alguna manera, para prevenir el tema del fraude, para prevenir también el tema de el no reciclaje. Entonces, desde este punto de vista es que se decidió lanzar la nueva presentación de Envasadora Majes. Se lanzó un nuevo producto en abril del 2002, y a partir de ello, entonces, se lanza una botella retornable en presentaciones de 300 mililitros y de 2 litros. Además, pronto se lanzará también el envase Tetra Pak. Ya en estos tiempos ellos han visto importante el tema del envase Tetra Pak, porque es un envase muy moderno, limpio, un envase en el cual se puede realizar la venta de un determinado producto líquido, ¿no? Y la conservación es indudablemente y estrictamente es una confiable, ¿no? Resulta ser básicamente una conservación muy confiable de parte de este producto, y además tiene un menor peso y es mejor para su distribución internacional, para la exportación del mismo. Antes de lanzar el envase con tapa a presión, los niveles de producción eran de 500 litros diarios. Sin embargo, después de la estrategia que implementaron a un público joven, este funcionó rápidamente y de la noche a la mañana empezaron a producir el doble, es decir, 1000 litros diarios. Empezaron con 500 y luego empezaron a producir 1000, el doble. Poco después del 2000, hasta llegar a 6000 litros ya en años posteriores. Actualmente producen 14.000 litros diarios, básicamente, de este producto, que es una bebida energética. En este proceso también se buscó asesoramiento a instituciones como las cámaras PYME. Se buscó también, este asesoramiento era básicamente con el objetivo de que los orientaran para poder colocar su producto en supermercados, colegios, ferias, etc. 2 años después, estaban presentes en muchas de las principales ciudades del sur del país, como por ejemplo Arequipa, Cusco, Puno, Hilo, Chincha, y ahora también, por ejemplo, la expectativa es llegar muy pronto a la capital de la República, donde aún no se encuentran, pero en un tiempo no muy lejano empezará a llegar este producto y a masificarse por toda la capital de la República. Vamos a plantear algunas preguntas que nos van a ayudar a entender más de fondo lo que significa este interesante caso. ¿Cuáles son las decisiones que han permitido el crecimiento de la Envasadora Majes? Definitivamente las decisiones que han permitido el crecimiento de la Envasadora Majes han sido decisiones que tienen que ver específicamente con el tema de haber buscado indudablemente asesoramiento, de haber buscado alguna persona que les pueda asesorar, buscar relación de alguna manera, relación institucional con algunos organismos de la MIPE, por ejemplo, donde puedan haber personas que puedan asesorarlos y expertos que puedan ayudarles a poder desarrollar sus ventas a través, en este caso, como lo hicieron, a través de las ferias, supermercados, mercados también. Cómo incursionar en ellos. El asesoramiento de estas personas fue vital para que puedan desarrollar y hacer crecer su producto en el mercado. Otro punto importante también dentro de ello ha sido la capacitación, el asesoramiento que han tenido de parte de personas, ingenieros especializados en lo que significa el tema de producción, en lo que significa el tema de producción de este producto nutritivo, y también de los procesos que este producto nutritivo necesita para poder optimizar su producción. Entonces, este ha sido otro punto vital también para el desarrollo de la Envasadora Majes. Haberse asesorado con empresas que tengan que ver con la MIPE, empresas especializadas en micro y pequeña empresa, haberse asesorado también de algunos profesionales, vale decir ingenieros especializados y con formación específica en temas relacionados a productos alimenticios,
y relacionados también a lo que significa los procesos de producción. Otro punto importante que ha permitido el crecimiento de Envasadora Majes ha sido también el que ellos hayan tenido claro el público objetivo hacia el cual estaban dirigidos. Inicialmente no lo tenían claro, como muchos emprendedores, como sucede con muchos emprendedores cada vez que van a empezar un negocio. No tenemos claro, no se tiene claro quién es el público objetivo, a quién nos vamos a dirigir. Y si lo tenemos claro el público objetivo, en algún momento de repente empezamos a cambiarlo o en algún otro momento empezamos a modificar las características de nuestro público objetivo. El hecho es que definir el público objetivo no es nada fácil. Si tú tienes y has definido claramente tu público objetivo, entonces definitivamente lo único que te queda es empezar a emprender estrategias y acciones que te ayuden a enfrentar a la competencia y a posicionarte en el mercado. Uno de estos puntos a favor entonces fue exactamente el de la empresa Envasadora Majes, cuando ellos se han dado cuenta en tiempo muy corto de quién es realmente su público objetivo. En este caso, habían identificado que su público objetivo eran niños, eran jóvenes y eran adultos también. Entonces esto hizo fundamentalmente que los productos que ellos pudieran elaborar los hagan en función a este público objetivo. Hacer los productos en función a este público objetivo hace básicamente que la empresa pueda tener mayor presencia en el mercado. ¿Por qué? Porque puede estar orientada hacia muchos públicos objetivos, en este caso a 3 públicos objetivos, darle mayor categoría al producto, ir hacia otros segmentos de mercado los cuales probablemente no conoce, pero le van a ayudar a poder incrementar su cuota de mercado y además de brindarle al cliente un mejor producto y un mejor servicio. Otro punto importante, otra pregunta importante es: ¿qué papel ha jugado la asesoría especializada en el desarrollo de la empresa Majes, de la envasadora Majes? Indudablemente la asesoría, habíamos dicho en unidades anteriores, amigo emprendedor, no temas a la asesoría es muy importante. La asesoría te va a minimizar costos, te va a minimizar tiempos, aunque en un inicio, en un primer momento, la asesoría tal vez sea algo cara. Aunque ahora ya puede accederse a asesoría, todo el mundo puede acceder a asesoría porque existe asesoría que es relativamente cara, hay asesoría que es gratuita incluso, pero puedes acceder a la asesoría de una empresa, a la asesoría de manejo de una empresa. En este caso ellos acudieron a esa asesoría y esto fue lo que les permitió no seguir desperdiciando sus recursos, no seguir perdiendo más tiempo. Esto es lo que les permitió crecer en tan poco tiempo a esta empresa, siguiendo los consejos, la asesoría y el respaldo que estos profesionales podrían darle a esta empresa. En ese sentido, entonces, la asesoría siempre termina siendo una forma importante de poder acceder a todas las metas y a todos los objetivos que yo me he trazado en menos tiempo y con menos recursos. ¿Cuál crees que hubiera sido el escenario si no hubiesen tenido dicho asesoramiento? Definitivamente el escenario que hubiesen tenido y que puedo pensar desde esta tribuna, definitivamente, el escenario es, primeramente, no hubiesen crecido con tanta rapidez como lo han hecho. No hubiesen podido llegar a ello. El crecimiento de una empresa obedece mucho a qué tan bien se hacen las cosas ahí. Cuando no se hacen muy bien las cosas en una organización, definitivamente los resultados tardan en llegar. En este caso, Envasadora Majes se dio cuenta que empezó a tener resultados en muy corto tiempo. Se dio cuenta que los resultados básicamente estaban dados a partir de la asesoría, la buena gestión que ellos desarrollaban, a partir de los consejos que les daban y de aquella mente abierta que podían tener para poder recibir todos esos consejos y esos consejos y la asesoría que personas especializadas podrían darle en bien del negocio. Esto hizo que Envasadora Majes pueda desarrollar, pueda implementar, pueda aplicar todos estos consejos
y consultorías y consultas que ellos realizaban a personas expertas y que ya más allá de ello lograron entender, lograron interiorizarla, lograron cristalizar de alguna manera todos estos consejos y todas estas medidas que asesores especializados les podrían dar. Eso hace definitivamente que la asesoría haya sido un punto a favor importante dentro de lo que significa el desarrollo y crecimiento de Envasadora Majes. Sin esta asesoría no hubiese llegado a tener el crecimiento que ahora conocemos y posiblemente tampoco hubiese llegado a ser la empresa que ahora conocemos y menos aún y más aún si no hubiesen accedido a esta asesoría probablemente no estaríamos hablando en este momento de la Envasadora Majes. ¿Cuál crees que hubiera sido el escenario si no hubiesen tenido? ¿Cuáles son los retos que se ha trazado Envasadora Majes para su crecimiento en el mercado? Los retos que se ha trazado básicamente es llegar a otros públicos objetivos. Se ha trazado también el reto de poder llegar muy pronto a la capital de la República, es decir, aquí a Lima. Se ha trazado también el reto de poder tener consigo, ampliar su cuota de mercado y llegar hacia el sur del país. O sea, estar en algunas ciudades como Cusco, como Puno, como Hilo, como Chincha, ¿no? Ese tipo de ciudades que pueden definitivamente acceder a este producto. ¿Por qué? Debido a que son zonas ciertamente agrícolas donde se fabrica, donde se produce kiwicha y donde hay mucha gente que consume este producto natural debido a que es su única manera de sustento. Y no solamente lo consumen no lo consumen como bebida, sino también lo llegan a consumir en almuerzos, en desayunos, como parte de su actividad diaria, como parte también de su alimentación diaria. Entonces, esto es importante entender básicamente que los retos que se ha trazado Envasadora Majes están en torno hacia lo que significa el ampliar el mercado, el lograr que su cuota de mercado crezca, el lograr que tener o llegar hacia más públicos objetivos que sean diferentes y que le den, por supuesto, también esa calidad y esa retribución económica que toda empresa requiere. Muy bien, amigos, hemos terminado la primera parte del módulo 4. Nos vemos en la siguiente oportunidad. Muchas gracias, muy amables.